Me desperté con la cabeza rapada justo el día de la boda de mi hijo. Mi nuera me dejó una nota. Ahora sí tienes la apariencia que te mereces, vieja ridícula. Gracias a Dios lo hizo justo antes del día en que pensaba transferirles los 120 millones de la herencia. Cuando llegó el momento de alzar la copa para brindar, revelé que me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, gracias por elegir pasar unos minutos conmigo en Historias del Regreso. Dale me gusta, suscríbete al canal y cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. Cada uno de tus comentarios es una señal de que las historias sobre justicia, dignidad y nuevos comienzos aún se escuchan en algún lugar allá afuera. 6:05 de la mañana. La casa adosada en el Upper East Side está tan silenciosa que parece haber perdido el sonido. Abro los ojos por el frío que sube desde mi cuero cabelludo. Instintivamente llevo la mano lisa, sin nada, ni un solo cabello. Corro al baño y enciendo la luz. El espejo refleja a una mujer de 65 años con la cabeza completamente rapada. Las venas del cuello se me marcan. Las manos me tiemblan con un ritmo distinto al de mi corazón. En la mesa de noche, un papel doblado con cuidado. Letra de mujer, inclinada, deliberadamente fría. Ahora sí que parece la vieja ridícula que es. Alondra. Alondra la prometida de Marcos, mi hijo. Me recargo contra la pared y resbalo hasta el suelo de madera. No hay lágrimas, solo la garganta seca, como si estuviera llena de arena. Doblo la nota, la dejo sobre la orilla de la mesa y respiro hondo 3 veces. Sirvo un vaso de agua y bebo sorbo a sorbo hasta que las manos dejan de temblar. El teléfono junto a la cama aún marca el horario. 10:30 ceremonia. 12:30 comida. Marco, el número del salón de belleza que frecuento en Soho. Buenos días. Soy Evangelina Márquez. Necesito una peluca plateada, corte bob, lo más natural posible. Maquillaje ligero, urgente. ¿Podrían estar aquí en 45 minutos? Llegaremos en 40, señora Evangelina. Perfecto. Suban directamente al 3er piso. No hablen con nadie. Llamo a la cocina. María, hoy nadie entra a mi habitación sin mi permiso, y bajo ninguna circunstancia llamen a Marcos. Si alguien pregunta, díganle que estoy descansando. Sí, señora. Abro la regadera. El agua caliente cae sobre mi cuero cabelludo extraño, como si fuera la superficie de otro planeta. Me envuelvo la cabeza con una toalla para evitar el impulso de tocarla. Abro el closet y saco el vestido azul marino de escote en V, tela firme, sin pliegues. Tomo la caja de madera, el collar de perlas de mi madre, ya fallecida. Recuerdo la noche anterior. El equipo del evento vino a instalar luces adicionales en la sala, los floristas entregaron los arreglos, el pastelero probó la disposición de la mesa. La familia sabía que me acostaría temprano para conservar energía. Nadie más tenía mi itinerario personal. Suena el timbre. Escucho pasos apresurados. La voz de María guiando. 2 mujeres entran, una con una caja de peluca, la otra con un maletín de maquillaje. La estilista abre la caja y levanta una melena plateada con reflejos marfil, hebras finas, raíces grisáceas muy reales. ¿La quiere a la altura de la barbilla, con raya natural? Natural, poco arreglada. Debe resistir una ceremonia y una comida. ¿Está segura de que quiere ir?, murmura la maquillista. Si fuera yo, iré, respondo firme. Debo estar ahí. La estilista me entrega una cinta adhesiva de repuesto, explicando cómo presionarla si el borde se despega por el sudor. Guardo el paquete en mi bolso, junto con un pañuelo de seda y un tubo pequeño de pegamento. Les pagaré el doble, digo, y no hablarán con nadie de esta mañana. Asienten, recogen sus cosas y se marchan sin ruido. La habitación vuelve al silencio. El teléfono vibra. El chofer llegará en 20 minutos. Me levanto y me miro al espejo una última vez. La peluca está firme, la línea del cuero cabelludo, impecable. Tomo la nota de Alondra, la leo de nuevo. Esa letra parece querer grabarse en mi piel. La doblo con cuidado y la guardo en el bolso no como recuerdo, sino como recordatorio.
Hay suciedades que necesitan luz. Hoy no me esconderé, iré y veré todo. Me recargué en el asiento trasero, la puerta del coche se cerró y el ruido de la ciudad se desvaneció un poco. El olor familiar del cuero nuevo me llevó de golpe a otra habitación, más fría, muchos años atrás. La luz blanca de la sala de urgencias caía como una capa de hielo. Un médico bajó el cubrebocas y dijo, con voz breve, «Hicimos todo lo posible». Marcos, que entonces tenía apenas 12 años, estaba a mi lado, abrazándome por la cintura, los hombros temblando. No lloraba con sonido. Su pecho subía y bajaba, como si tratara de contener una ola entera. Detrás de la cortina estaba Roberto, mi esposo, convertido en una figura inmóvil. En ese instante entendí. Estas 2 manos tendrían que hacer el trabajo de 2 personas. No sabía por dónde empezar, solo sabía que debía hacerlo de inmediato, antes de que el miedo ocupara el primer asiento. A la mañana siguiente, llevé a Marcos a la escuela y manejé directo a la oficina del condado para preguntar por los terrenos embargados por falta de pago de impuestos. En mi cabeza había una fórmula sencilla: comprar barato, reparar lo justo, vender de nuevo. No había otro secreto. No recuerdo cuántas noches pasé sin dormir. Tras un proceso largo y difícil, el trabajo empezó a sostenerse. Los corredores me llamaban antes de que una casa saliera al mercado, los electricistas guardaban espacio para mí en su agenda, el banco recordaba mi nombre. En los veranos siguientes, llevaba a Marcos conmigo por todos los vecindarios. Me ayudaba a quitar clavos viejos, a contar botes de pintura, a mirar desde lejos mientras cambiaban techos. Le pagaba con una libreta de cuero y una hamburguesa cerca de la obra. Marcos creció entre vuelos y olor a pintura fresca. Lo dejé elegir la universidad que quisiera. El día que llegó la carta de aceptación, me la mostró y me abrazó con un gesto corto y contenido. No lloré. Lo llevé a un pequeño restaurante y le di una llave de una casa en el Upper East Side. Ahí está tu habitación. Pero no la tomes como destino. Debes superar a tu madre, pero no olvides el camino que ella recorrió para llegar aquí. Él miró la llave un momento, la guardó en el bolsillo y dijo, «Caminaré con mis propios pies». Asentí, pensando, «Ojalá sea así». De regreso al presente, abrí los ojos. El reflejo en la ventana del coche me devolvió el rostro de esta mañana. La peluca colocada con precisión, la raya del cabello dibujada con cuidado. He pasado la mitad de mi vida firmando papeles, reparando casas, criando a mi hijo y sin llorar. Esta mañana haré lo mismo. Seguir adelante, con claridad, sin lágrimas. Mi hijo está por casarse, y yo estaré ahí. Mi respiración se volvió pareja. De pronto sentí que los fragmentos dispersos de la memoria se unían, como una cadena de nudos que finalmente encajan. Algunos momentos que antes parecían inofensivos, ahora brillaban con una nitidez que dolía. Los detalles que antes estaban sueltos sobre la mesa se alinearon, señalando una conclusión simple: nada ocurre por casualidad. La gente se entrena para convertir sus deseos en los hábitos de los demás. Me miré en el vidrio. Hombros sueltos, mentón erguido. Suficiente. Si tuviera que leer esta historia otra vez, la leería según el texto verdadero, no según las notas dulzonas al margen. West Village los fines de semana siempre está lleno. Un pequeño restaurante italiano, con luces cálidas, apenas lo necesario. Llegué puntual y elegí una mesa junto a la ventana para mirar la calle. Marcos me escribió: «Estoy estacionando». 15 minutos después, corrió la silla, me dio un beso rápido en la mejilla y sonrió con calma. «Mi novia viene en camino». Asentí, con la mano sobre la servilleta, respirando despacio, como antes de una negociación importante. Alondra llegó 10 minutos más tarde. Llevaba un abrigo sobre los hombros, el cabello recogido. «Perdón, el tráfico estaba imposible», dijo, con voz rápida, sin demasiado remordimiento. Antes de pedir algo de beber, ya había sacado el teléfono y me mostraba unas imágenes del diseño de un proyecto de medios. «Estamos probando un nuevo canal de contenido, colaborando con varias marcas. El mes pasado, el índice de retención subió 15%. Si optimizamos más,
Podríamos atraer inversionistas. Dejó el teléfono y me miró con una sonrisa amable. Usted se ve mucho más joven con ese corte. Nueva York definitivamente rejuvenece a la gente. Le devolví una sonrisa mesurada. Gracias. Marcos intervino. Alondra tiene un gran talento para conectar. He aprendido mucho de ella. Ella le tomó la mano con un gesto perfectamente calculado. Y él tiene una pasión enorme. Luego cambió de tono. Yo creo que mamá ya no debería seguir cargando con tanto. A su edad, se ha ganado el derecho de descansar, quedarse como asesora honoraria. Nuestra generación puede encargarse del resto. Las palabras salían suaves, pulidas, como un eslogan ensayado. Marcos me miró. Mamá ha estado en la empresa toda su vida. Ya es momento de que disfrute un poco. Incliné la cabeza. ¿Ya tienen un plan concreto? Marcos iba a responder, pero Alondra lo interrumpió. Tenemos delineado todo el proceso de 6 meses, una transición gradual, mantener las cuentas clave, abrir canales locales de mercadotecnia. Sonaba tan segura como si ya tuviera el mapa interno de la compañía. Llegó la comida. El olor a salsa de tomate, cocida lentamente, la pimienta recién molida. Si hay transición, dije, todo gasto por encima de cierto límite deberá tener mi firma. Y el flujo principal no se toca para experimentos improvisados. Marcos soltó una risa ligera. Mamá, confía en nosotros. Sabemos lo que hacemos. Alondra añadió. Está bien conservar condiciones, pero debe hacerse rápido. Las oportunidades no esperan. Al salir del restaurante, el viento del río nos alcanzó. Marcos caminaba junto a mí, las manos en los bolsillos. ¿Qué te pareció Alondra?, preguntó. Inteligente, respondí. Sabe perfectamente lo que quiere. Él sonrió. Yo también pienso eso. Guardé silencio unos pasos. Pero el matrimonio necesita más que eso. También requiere responsabilidad. Él murmuró un sí distraído, mirando hacia el coche que había pedido. ¿Ya hablaron del acuerdo prenupcial? Marcos frunció el ceño, como si de pronto yo hablara en otro idioma. Mamá, confiamos el uno en el otro. Alondra sonrió con dulzura. Entre quienes se aman, los papeles a veces hacen el ambiente más pesado. La miré. Los papeles ayudan a mantener la calma cuando el amor ya no está. Marcos se molestó. ¿Qué crees que somos, mamá? No respondí. Esperé a que la ola bajara. Preguntó solo para recordar, no para prohibir. Me puse de pie y tomé mi abrigo. Una boda es motivo de alegría, pero la alegría no debe volvernos ciegos. Ya había suficientes señales del desequilibrio. Aún así, bajé los escalones con la vieja confianza de siempre, que mi hijo estaría del lado correcto. Yo le había enseñado a anotar, a cumplir su palabra, a respetar una firma. Creí que esas lecciones estaban grabadas en sus huesos como la sal. Cedí algunos pasos, no por debilidad, sino por fe. Pensé que, al confiar, él caminaría erguido. Llevaba esa fe como se lleva una bufanda delgada, sabiendo que se puede rasgar fácilmente, pero usándola igual, porque hace frío. Pero me equivoqué. El pasillo de piedra de la iglesia antigua en Brooklyn Heights estaba tan fresco como la palma de una mano sobre el hielo. Doblé por el corredor angosto detrás del altar principal para evitar encontrarme con conocidos. Desde un rincón apartado, la voz grave de un hombre atravesó el muro. No te pongas nerviosa. En cuanto mi madre transfiera los 120 millones, me salgo de este matrimonio. Volamos primero a Miami, luego vemos qué sigue. Me detuve. El frío del piso traspasó las suelas de mis zapatos. Marcos habló con el tono suave con que se calma a un niño. Valeria, escúchame. Solo faltan unas horas. Ya te lo dije, mi madre no va a dirigir esto para siempre. Cuando entre al asilo, todo será más fácil. Sí, lo sé. Te voy a recomprar la casa, ¿de acuerdo? Un silencio breve. No llames más. Te escribo después de la recepción. Apoyé la espalda contra la columna, la cabeza echada hacia atrás. Las uñas rasparon la mezcla rugosa entre los ladrillos. Una astilla se hundió en la carne. El corazón se me desacompasó, golpeando donde no debía. Por un instante,
El pasillo se llenó de imágenes superpuestas. El niño de 12 años que me aferraba la mano en el hospital de San Antonio, el joven que me abrazó bajo la lluvia, el día de su graduación, y el hombre que ahora hablaba de mí como si fuera una maleta que debía dejarse a un lado. Escuché mi propia respiración, sin lágrimas, solo el vacío extendiéndose desde el pecho hasta los hombros como una mancha de frío. Retrocedí medio paso. Una risa suave vino del cuarto de la novia, la puerta entreabierta. Miré por la rendija. Alondra estaba de espaldas al espejo, el vestido abrochado a la mitad, la voz baja. Después de recibir el dinero, el divorcio. Según la ley del Estado, si no hay acuerdo prenupcial, puedo quedarme con la mitad. Lo demás, que lo reparta el juez. Su amiga sonrió con cinismo. Solo apúrate y listo. Alondra siguió. El abogado está en el pasillo con los papeles. Firmo antes, entrego después. Apreté la mano hasta hacer puño. Las venas se marcaron y luego se relajaron con un suspiro largo. Me giré lentamente, caminando como quien pisa hielo, consciente de cada golpe del tacón contra el suelo. El baño lateral al final del pasillo tenía un solo espejo pequeño, bajo una luz amarilla y débil. Me incliné, ajusté el borde de la peluca, abotoné el cuello de la blusa para alisar el pliegue. Miré mis pupilas, redondas, oscuras, inmóviles. Lo que había ahí ya no era rabia, era decisión. Pero antes de decidir, una oleada de hielo me cubrió el pecho. El matrimonio que había deseado para mi hijo, el refugio que creí era felicidad, no era más que un mercado. Aquí, las promesas se cambiaban por cláusulas. El amor se medía en mitades, y la madre figuraba como obstáculo a remover. De pie en ese pequeño cuarto, me sentí una extraña en una subasta donde todos levantaban números, y yo solo tenía una hoja arrugada con la palabra mamá. Quise creer que mi hijo sabría distinguir lo correcto, que valoraría lo justo, pero resultó que también calculaba, también preparaba su vía de escape. Una impotencia helada recorrió mi espalda. No podía detener la boda, ni cambiar los corazones, ni recuperar al niño que un día me apretó la mano frente a la sala de urgencias. Apoyé las manos en el lavabo. El agua fría cayó sobre mi piel. La impotencia era un hecho, pero el silencio sería mi elección. No podía salvar ese matrimonio, ni quería hacerlo. Solo podía salvar mi parte, mi nombre, mi fuerza, mi dinero, y la manera de vivir el resto de mi vida sin inclinar la cabeza ante la suciedad. Me sequé las manos, acomodé los hombros, alisé la línea del cabello. La tristeza seguía ahí, como un moretón, pero sabía que al salir la dejaría en su sitio, no bajo los pies de nadie, sino detrás de mí. Saqué el teléfono, marqué a David Hernández. David, habla Evangelina, cancela todas las cláusulas. Escuché el sonido del bolígrafo al otro lado. Confírmelo por mensaje, dijo él brevemente. Mañana en la mañana modificamos el testamento. Colgué. Escribí 3 palabras. Cancelar todas las cláusulas. Envié. El teléfono vibró con la confirmación. Una línea de aire se liberó en mi pecho. Los 120 millones no eran una ostentación. Los había planeado como capital inicial para ellos después del matrimonio. Dinero limpio, liberado por etapas, con reglas sencillas para enseñarles disciplina. No era para gastar de inmediato, ni penthouse, ni autos de lujo, ni pagar deudas viejas. Cada trimestre bastaba un informe de una página. ¿Dónde estaba el dinero? ¿En qué se usaba? ¿Cuándo regresaría? Quise cerrar el ciclo de pedir y dar con un juego justo, para que si caían, cayeran sobre un suelo digno. Ese dinero venía de años de trabajo, de casas que reparé con mis manos, de noches sin dormir. Su sentido era ayudar a 2 jóvenes a sostenerse sin vender el alma. Ahora, después de lo que oí en el pasillo, esos 120 millones ya no eran un soporte, estaban a punto de volverse un grillete. Para comprar silencio, financiar una huida limpia, pagar un lugar en una residencia de cuidados para la madre. Yo no pago por la suciedad. No financio un matrimonio escrito con cláusulas de divorcio. Así que al presionar cancelar, no anulé una transacción. Cambié el nombre del dinero,
de regalo de boda, a patrimonio que debe salvarse de la codicia. Mañana irá a un sitio más útil, un fondo para quienes necesitan comenzar de nuevo, y saldrá de las manos que pensaban usarlo para cortar el último hilo entre las personas. Afuera, el piano ensayaba la melodía de entrada. Uno del equipo se acercó a preguntar si necesitaba agua. Negué con la cabeza. Me lavé las manos bajo el agua fría, las sequé, abrí el bolso y saqué la nota que Alondra había dejado por la mañana. Toqué la textura áspera del papel como para recordar la sensación. La doblé. La guardé en el compartimento lateral. Todo lo que necesitaba para las próximas horas cabía en ese bolso. El teléfono, un labial tenue, un pañuelo de seda, la cinta adhesiva para la peluca y una hoja de papel afilada como una navaja. Las campanas de la iglesia sonaron 3 veces. Los invitados comenzaron a concentrarse frente a la puerta principal. Salí del baño y avancé por el pasillo, con la vista puesta en el altar. Marcos venía del lado opuesto, ajustándose la corbata con prisa, el cabello peinado con cuidado. Se detuvo medio segundo al verme. «Te ves increíble, mamá», dijo, con una sonrisa colocada en el lugar exacto. Respondí, «Deberías tranquilizarte». Su mirada titubeó apenas. Luego volvió a encajar en el guión del novio ejemplar. Sus hombros tensos, como si acabaran de plancharle la ropa. Pasé junto a él. El aroma tenue de su loción quedó flotando un instante. Los parientes de Roberto me saludaron con la mano. Asentí con cortesía. Algunas mujeres de mediana edad cuchicheaban sobre mi cabello, no todas sabían mirar las raíces. Dejé que sus palabras pasaran como el viento rozando el borde del vestido. En la primera fila había una tarjeta con mi nombre. Me senté. Coloqué el bolso sobre las piernas, los dedos rozando el compartimento lateral donde guardaba la nota del insulto. Todo estaba en su sitio. Cuando todo está en su sitio, una persona es menos propensa a cometer estupideces. En el altar, el maestro de ceremonias revisaba por última vez al pequeño grupo de músicos. Cerca de la puerta, crucé miradas con un hombre de cabello entrecano que había hecho negocios conmigo. Frunció el ceño, como preguntándome si estaba bien. Asentí apenas. Nadie allí necesitaba saber lo que acababa de escuchar. Lo que escuché ya no sería un murmullo detrás de mi espalda. Tendría micrófono, luces y miradas abiertas. Pero antes, debía mantener la cabeza recta. Por el costado de la iglesia, la puerta del cuarto de la novia volvió a entreabrirse. Vi moverse una sombra blanca. Escuché el golpeteo leve de los tacones. Alguien dijo entre risas, «¿Lista, reina de este día?» La respuesta resonó, «Nací para este día». Dejé el vaso a un lado, exhalé lento y largo. Calma. A partir de ahora, no habría espacio para el temblor. La orquesta cambió a la melodía ceremonial. Los invitados se pusieron de pie. Las sillas crujieron en conjunto. Yo también me levanté. En mi bolso, la nota de Alondra descansaba como una prueba que sabía esperar hasta el momento justo. Coloqué la mano sobre el bolso, lo suficiente para sentir el borde del papel rozando la tela. El salón de banquetes del Four Seasons New York Downtown brillaba bajo una luz dorada y suave. Una pequeña orquesta afinaba sus cuerdas. Caminé despacio, saludando mesa por mesa. Los parientes de la familia de Roberto, algunos socios de antaño, unas cuantas caras nuevas del lado de los novios. Las miradas se detenían un segundo más de lo habitual sobre mi cabello. Yo sonreía, preguntaba por el trabajo, por los hijos, sin dar explicaciones. El encargado del evento pasó junto a mí, lo detuve suavemente. Cuando levante la mano, apague la música. Tenga el micrófono listo. Asintió, tocándose el auricular. Me acerqué a la mesa de la tía más anciana de la familia de Roberto. «¿Cómo estás, hija?», preguntó. «Bien», respondí, sirviéndole agua. Las palmas de mis manos seguían frías, como en el pasillo de la iglesia. En la mesa contigua, Marcos reía con los invitados, su mano descansando en el hombro de Alondra, exactamente como un novio debe hacerlo. Ella sonreía en el tono preciso, pero sus ojos, de vez en cuando, buscaban la puerta. Conocía bien ese gesto. La gente que siempre planea una salida de emergencia nunca olvida dónde está la salida.
Cuando sirvieron el plato principal, caminé hacia el podio. Levanté la mano. La música se detuvo. El tintinear de cubiertos cesó. Tomé el micrófono. Mi voz me sonó clara, nítida, como el roce de una aguja sobre cristal. Gracias a todos por venir hoy, dije. Algunos viajaron toda la noche en avión, otros pospusieron reuniones. Estoy agradecida. Unas cuantas voces respondieron con un «Cheers». Miré a Marcos. Recuerdo el día que entró a la universidad, continué. Me quedé sola en el estacionamiento, viendo a los padres plegar escaleras, pensando, por fin mi espalda puede soltarse medio centímetro. Creí que todo esfuerzo había llegado a puerto. Una pausa. Dejé que el silencio recorriera la sala. Planeaba regalarles un capital inicial. 120 millones, dije despacio. Para que aprendan a trabajar, a caer y levantarse, pero con una base sólida desde donde empezar. Un murmullo se extendió. Vi cómo Marcos enderezaba el cuerpo apenas un poco. Alondra apoyó la mano sobre el borde de la mesa. Su dedo índice rozó el pulgar. Abrí el bolso y saqué el papel doblado. Pero esta mañana, continué, recibí antes otro tipo de regalo. Desplegué la hoja y leí despacio, sin dramatismo. Ahora sí que parece, la vieja ridícula que es. Alondra. La doblé de nuevo y la dejé sobre el atril. El murmullo se propagó como una onda chocando contra el cristal. Los padres de Alondra miraron a su hija. Sus ojos eran anzuelos. Ella forzó una sonrisa. Usted está malinterpretando. No he terminado. Le corté con un leve gesto. La voz firme pero baja. Ese papel me hizo salir de mi habitación justo a tiempo para escuchar una conversación. No necesito repetir palabra por palabra. Solo hay 2 puntos irrefutables. Después de recibir el dinero, habría un divorcio, y la madre anciana sería enviada a una residencia para no estorbar. El tercero, Cancún o Miami ya están en los planes. El air se contrajo. Marco se levantó de golpe. La silla chirrió. Mamá, detente, dijo en voz baja, avanzando un paso, con la mano alzada como para tapar el micrófono. Lo miré directo a los ojos. Hoy pronuncié, separando cada sílaba, nadie va a callarme. Volteé hacia Alondra. Y tú, dije, le dijiste a tu amiga en el camerino, después de recibir el divorcio. Sin acuerdo prenupcial, cada estado reparte diferente, pero tú confías en la mitad del patrimonio. También dijiste que el abogado te espera en el pasillo. Lancé la vista hacia la entrada del salón. Un hombre de traje oscuro giró el rostro. Un vaso chocó con un plato. Está inventando cosas, dijo Alondra, sonriendo tensa, la voz contenida. La afectó lo de esta mañana, y por eso, el dolor pasa rápido, respondí. La verdad se queda. Tomé el papel, lo guardé en mi bolso. Hay 3 cosas que deben quedar claras en 3 frases. 1. Cancelé la transferencia. 2. Mañana modifico el testamento, ya hablé con el abogado. 3. Mi brindis. Elijo el respeto en lugar del silencio. Deseo que aprendan a vivir por sus propios medios. Un vacío recorrió la sala, como si alguien abriera una ventana en medio de una tormenta. Marcos miró a Alondra, los labios apretados, el mentón temblando. En las mesas cercanas corrieron susurros. Los teléfonos se levantaron y luego bajaron por miedo al exceso. Una amiga mía llevó la mano al pecho, respirando lento. En la orquesta, el violinista tosió, bajando la cabeza. Marcos avanzó medio paso más. Mamá, no hagas esto frente a todos. Aparté el micrófono, lo justo para que solo las mesas cercanas me oyeran. ¿Y qué debería hacer? ¿Callar para que ella se lleve mis 120 millones? Él bajó la cabeza, los hombros hundidos. Alondra reaccionó rápido, cambiando de tono con agilidad. ¿Qué quiere usted? ¿Arruinar la boda de su propio hijo? La boda ya terminó, respondí. Dejé el micrófono exactamente en el sitio donde el técnico había puesto la cinta. Al soltarlo, el metal estaba frío bajo mi palma. Me giré. Las sillas se arrastraron, los vasos tintinearon, se oyeron gritos. Marcos, Alondra, voces que se tensaban como un hilo. Caminé por el pasillo central. Un invitado se interpuso, murmuró.
¿Quiere que la acompañe? No contesté. Sé dónde está la salida. En la puerta del salón, el encargado habló en voz baja. ¿Desea que volvamos a poner música? Sí, respondí. Como quieran. Asintió y dio la orden. La música volvió, más delgada, pero suficiente para cubrir los cuchillos de las palabras. Vi mi reflejo en el cristal de la puerta. Mi rostro estaba sereno, sin triunfo, sin derrumbe, solo el de una mujer que acaba de colocar una piedra en el sitio correcto del cimiento. Fui directo al elevador. Las puertas se abrieron. Una pareja salió, me miró y se hizo a un lado. Presioné el botón del vestíbulo. Cuando las puertas se cerraron, el bullicio se disipó como el agua que se retira del borde de una alberca. Deslicé los dedos sobre el bolso. El papel rugoso rozó mi piel. La marca de esta mañana era ahora la prueba de que hice lo correcto. El elevador se abrió en la planta baja. El vestíbulo estaba más vacío de lo esperado. El concierge levantó la vista y sonrió con la sonrisa de protocolo de los grandes hoteles. Asentí, sin detenerme. A mis espaldas se escuchó el sonido de una copa rompiéndose, alguien llorando, una voz masculina gritando algo que se apagó enseguida. No volteé. Ya había visto suficiente. La noche cayó sobre el townhouse del Upper East Side. Las luces del pasillo estaban al nivel más bajo. El teléfono vibraba sin parar. Marcos, Alondra, números desconocidos, mensajes largos y cortos. Lo puse en silencio, con la pantalla hacia abajo sobre el escritorio. La habitación solo respiraba con el sonido parejo del purificador de aire. Abrí la caja fuerte, saqué el fajo de documentos. Carta de poder, cláusulas de reserva, borrador de la transferencia cancelada. Fui pasando cada página, revisando firmas, fechas, sellos. La carpeta regalo de boda quedó aparte, con una nota pequeña. Orden de cancelación enviada. Testamento a modificar por la mañana. Bajé al primer piso, di una vuelta por toda la casa. Cambié el código de alarma, probé la sirena, llamé a la cerrajería para que reemplazaran la cerradura del portón. La seguridad del edificio aceptó cubrir turnos extra por 3 días, y el registro de entrada y salida tendría ahora una columna adicional, verificado. Le envié un mensaje a María. Mañana solo abre la puerta, según las citas. Nadie entra por su cuenta. Ella respondió. Entendido. Llamé a Rosa, mi asistente desde hace muchos años. Hazme una lista de quienes han tenido acceso a mi agenda personal en las últimas 2 semanas. Sí, señora. Se la envío esta noche. Agrega también al equipo del evento de hoy nombres, empresa y quién los recomendó. Anotado. Colgué. Escribí con lápiz una nota pegada al borde del monitor. Cámaras 3er piso. Extraer grabación de 1 a 4 a.m. El teléfono seguía vibrando. Una cadena de mensajes apareció en la pantalla bloqueada. Quiero hablar. Déjame explicarte. Por favor, contesta. Abrí la ventana. El viento nocturno entró helado. A lo lejos, el puente brillaba bajo las luces rojas de una ambulancia. Puse agua a hervir. Preparé un poco de café de Oaxaca que quedaba en el frasco, aroma fuerte, sabor limpio. Apoyada en el marco de la cocina, escuché el silencio raro de la ciudad después de medianoche. No tengo que ganarle a nadie, pensé, solo evitar perderme a mí misma. La noche siguió entre tareas sueltas. Revocar accesos temporales a varias cuentas, restablecer contraseñas del correo corporativo, enviar una orden al área contable para suspender toda inversión nueva de Marcos. El mensaje fue breve y claro. Pausar hasta recibir reporte de riesgo y flujo de efectivo en una sola página, con texto legible. En el escritorio, el libro del fondo ya mostraba su última actualización. Coloqué el bolígrafo entre las hojas y lo cerré. El piso estaba frío bajo mis pies descalzos. Apagué todas las luces, salvo la de la escalera. Subí al cuarto. Las almohadas permanecían en su lugar, intactas. No corrí las cortinas. No abrí los mensajes. Amaneció. Me levanté antes del despertador. Ducha rápida. Una toalla ligera sobre la peluca para que el cuero cabelludo no ardiera. Ropa sencilla, zapatos bajos, abrigo oscuro. Camino al despacho del abogado.
La ciudad despertaba. Camiones de reparto, corredores, cafeterías abriendo. El edificio en Park Avenue, discreto y silencioso. La recepcionista me entregó una tarjeta de visitante. David Hernández me recibió en el pasillo, abrió la sala de reuniones de cristal. Sobre la mesa ya había un nuevo expediente y una jarra de agua. Me senté derecha. Sobre la modificación del testamento. La mayor parte del patrimonio irá a un fondo de apoyo para mujeres viudas que inician negocios en Estados Unidos. Redacción breve, clara, sin condiciones innecesarias, pero totalmente transparente. David tomó nota y asintió. Segundo, dejar una reserva para gastos médicos y de manutención esenciales. Con condición de uso, solo se podrá disponer conforme a un listado aprobado, con cofirma para evitar errores si llego a estar débil. Entendido. Tercero, respecto a la empresa, mantengo el derecho de aprobar cualquier inversión nueva durante el periodo de transición. Quedan suspendidos todos los desembolsos relacionados con el proyecto nuevo de Marcos hasta recibir un informe de riesgos y flujo de efectivo en una sola página sin jerga, solo cifras claras. David levantó la mirada. Lo redactaré tal cual lo dijo. Simple, sin giros. Firmable hoy mismo. Agregue esto, añadí. Ninguna transferencia desde el fondo familiar tendrá validez sin mi confirmación escrita el mismo día del movimiento. Nadie puede sustituir mi firma. Queda registrado. Implementaremos verificación en 2 pasos. Y una última frase. Si surge disputa, se prioriza el propósito del fondo. Nadie puede usarlo para cubrir deudas personales. David detuvo la pluma, me miró un instante y siguió escribiendo. Tendremos la versión final esta tarde. Coordinaré la notarización. Revisamos cada línea como quien inspecciona los barandales de un puente. No pregunté, ¿habrá demandas? Solo aseguré que, si llegaba el viento, el puente resistiría. Tras firmar lo necesario, me levanté. David me estrechó la mano. Son condiciones muy sólidas, señora. No tengo otra opción. En la acera, el sol caía oblicuo sobre los autos. Llamé a Rosa. Prepara un comunicado interno para hoy mismo, dije. El mensaje. La transición de dirección continúa según lo previsto, pero todo gasto mayor requerirá la autorización de la presidenta. Lenguaje sencillo, sin comentarios. Sí, señora. ¿Y la prensa? Si llaman, responde. Es un asunto personal, sin entrevistas, sin declaraciones. Entendido. Regresé antes del mediodía. María había dejado una comida ligera sobre la mesa de la cocina junto a una nota. Coma algo, señora, le hará bien. Sonreí, la guardé en el bolsillo. En mi habitación me quité la peluca. Envolví la cabeza con una bufanda de algodón y me recosté unos minutos. No dormí. Solo dejé que el cuerpo descansara después de la tensión. El corazón volvió a su ritmo parejo. La almohada ya no olía al perfume del hotel, solo al jabón de casa. El teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de Marcos. Hablemos. Miré las 4 letras. Debajo, una cadena de texto sin leer desde la noche anterior. Dejé el teléfono boca abajo, igual que antes. Hay conversaciones que requieren un esqueleto ya soldado, no una herida aún abierta. Me giré y miré el teco. La habitación estaba tan quieta como la primera vez que firmé un gran contrato. Cuando el silencio ocupa su lugar correcto, se convierte en una muralla firme. Me incorporé, fui al despacho y encendí la computadora. El correo de Rosa había llegado puntual, lista de quienes manejaban mi agenda, del equipo del evento, y notas de quién había estado en mi casa la víspera de la boda. Añadí una línea, extraer video del 3er piso, de 1 a 4A, M. Envié el correo al equipo de seguridad del edificio. El botón por send se iluminó y luego se apagó. Afuera, pasaba el camión de basura. El triturador sonaba como masticando hielo. Serví más agua y me apoyé en el marco de la ventana, mirando hacia la calle. La ciudad no se interesaba por mis asuntos. Era una buena señal. Cuando el mundo sigue su curso, sabes que aún tienes la oportunidad de reparar tu parte. Abrí el cajón, saqué mi cuaderno y escribí una línea.
No guardar silencio por miedo. Guardar silencio para elegir la primera palabra. Cerré el cuaderno. Esa frase la había decidido desde ayer al mediodía. Hoy, simplemente, la aseguré un poco más fuerte. Unos meses después, los documentos del tribunal empezaron a llegar con la regularidad de la correspondencia publicitaria. Alondra presentó la demanda de divorcio. Contrató a un despacho de abogados ruidoso, de esos que van directo al dinero. Del otro lado estaba el abogado de Marcos, joven y tenso. La primera audiencia de conciliación terminó con el olor a café frío. ¿Dónde están los 120 millones? Preguntó la parte de Alondra, hojeando la carpeta como quien revela una carta ganadora. No existen, respondió el abogado de Marcos, con voz seca. Discutieron sobre los muebles, una cuenta conjunta abierta a toda prisa, el anillo de bodas. Al día siguiente, ambas familias se reunieron una vez, por sugerencia de resolverlo en buenos términos. Yo escuché en silencio. Y por supuesto, no se alcanzó ningún acuerdo. Cada quien volvió a su casa. En las afueras, el proyecto inmobiliario que Marcos había emprendido con ambición se quedó sin fondos. El contratista envió un correo exigiendo el anticipo, con el asunto escrito en mayúsculas. Vi una copia reenviada por error. Un calendario de pagos sin ingresos previstos, como un coche sin gasolina tratando de subir una cuesta. Marcos vendió su automóvil primero, luego se mudó a un pequeño departamento en Queens, cerca de la línea 7, para ahorrar en transporte. Valeria desapareció del cuadro con un mensaje corto. Necesito otro ambiente. Sin deseos de buena suerte. En Internet, algunas cuentas anónimas contaban mi historia con las palabras que preferían. La vieja que humilló a su hijo delante de todos. No respondí. Un grupo de mujeres empresarias publicó algo distinto. Cuando se abusa del límite, hablar es una forma de defensa. Mencionaban la modificación del testamento, la importancia de mantener las reglas, de no confundir el afecto con la dádiva incondicional. Tampoco comenté. Las palabras allá afuera eran olas. Yo elegí quedarme en la orilla. Me concentré en mi parte. El trámite para transferir parte de mis bienes al fondo se completó con el sello notarial limpio y unas cuantas cláusulas precisas. Empecé a aceptar invitaciones para pequeñas sesiones de asesoría comunitaria, una sala en la biblioteca, 10 personas en círculo. Hablé de administración doméstica usando ejemplos simples, una semana de comidas, facturas, transporte. Anoten para saber a dónde va el dinero. No necesitan hojas de cálculo complicadas, basta un cuaderno, dije. Alguien preguntó cómo reunir capital en grupo. Lo expliqué del modo más sencillo. 3 personas aportan juntas, cada mes una recibe. Cumplan con la fecha. No cobren intereses altos. Confíen con firma y calendario. Las caras me observaban con una atención que rara vez veía en los salones corporativos. Miraban para tener menos miedo. En casa, ordené el armario. Recibos pagados, contratos viejos, algunas fotografías. Guardé solo una. Los 3 frente a la casa de madera en Texas Roberto, con media sonrisa. Marcos flaco y alto, yo en medio, con las manos de todos manchadas de pintura. El resto lo metí en cajas, para donarlo a una tienda de segunda mano. La sala se veía más luminosa sin tantas capas de decoración. Sentí que mis pulmones también ganaban espacio para expandirse. Una noche, llamé a la agente inmobiliaria. Vende esta casa. ¿Quiere ponerle un precio fijo? El del mercado. Sin regateo. Guardó silencio un segundo. ¿Está segura? Segura. Ya no quería pelear por unos puntos más de ganancia a cambio de semanas de llamadas. Mi tiempo valía más. 2 semanas después, hubo una oferta. Revisé el nombre del comprador, comprobé su solvencia, firmé. El sonido de la pluma sobre el papel fue tan común como encender una lámpara, pero sabía que acababa de encender la luz de otro cuarto de mi vida. La última noche, en el Upper East Side, caminé por el vecindario. El viento era fresco, la gente paseaba perros. Algunas ventanas abiertas dejaban ver la luz amarilla sobre cuadros torcidos o macetas mal colocadas. Me detuve en la esquina de un parque pequeño, escuchando cómo las hojas se rozaban como monedas contadas en caja, sin nostalgia. Esta ciudad me dio una espalda firme
y un estómago vacío en el momento justo. Ahora ya no necesitaba retenerme. Al llegar al inicio de la calle, vi a Marcos apoyado en un poste de luz, las manos en los bolsillos, la mirada baja. Me detuve a 3 pasos de distancia. ¿Estás bien?, pregunté. Alzó el rostro. Tenía ojeras profundas, las mejillas hundidas. Necesito tiempo. Su voz era ronca, sin dramatismo. Todos lo necesitamos, respondí. Nos quedamos quietos. El autobús llegó, subió y bajó gente. Las puertas se cerraron. Siguió su camino. Sin disculpas, sin súplicas, sin hablar de dinero. Solo 2 personas conocidas, aprendiendo a sostenerse sobre el pie correcto. Él avanzó medio paso, como queriendo decir algo. Luego se detuvo. Asentí. «Cuídate», dije. «Sí», respondió. Crucé la calle. Vi el semáforo cambiar de rojo a blanco. Desde la otra acera miré atrás. Seguía ahí, con las manos en los bolsillos, la cabeza ligeramente inclinada. Hay encuentros que deben ser tan ligeros como eso, para no derrumbar lo que apenas empieza a reconstruirse desde los cimientos. El día de la entrega de la casa, recorrí cada habitación, tocando los lugares donde antes habitaba la costumbre: el pasamanos de la escalera, el interruptor de la cocina, el marco derecho de la ventana de la sala. Cerré la puerta por última vez, giré la llave, se la entregué a la gente. «Felicidades, señora», dijo. «Gracias», respondí. Esperé el coche en la acera, 3 maletas alineadas, una bolsa de tela con los cuadros que aún no había terminado. Le escribí a Rosa: «Cierra todos los accesos antiguos. Te mando la nueva dirección cuando me establezca». Respondió con un pulgar arriba. Breve, preciso. Llegó el auto. Abrí la puerta, subí las maletas. Al cerrarla, una ráfaga movió la punta del pañuelo que llevaba flojo al cuello. Lo sujeté con la mano. Estaba tibia. El próximo mes, iré a un lugar donde el sonido del mar marque el ritmo. Daré mis charlas otra vez, con olor a sal. Terminaré el cuadro inconcluso. Pero ahora, justo antes de que el coche se uniera al tráfico, me permití estar vacía en el sentido más exacto, sin planes, sin palabras, sin cálculos. Vacía como una mesa limpia después de haber recogido todo, lista para recibir algo nuevo. Frente a mí, el semáforo cambió a verde. Asentí para mí misma y le dije al conductor: «Vamos». La primera mañana en la casa rentada en la colina, con vista a la bahía de Monterey, preparé café y abrí de par en par las ventanas. El viento salado entró de golpe, y las gaviotas revoloteaban sobre el techo. El caballete estaba junto a la ventana. El lienzo a medio terminar mostraba una franja de atardecer anaranjado con tonos púrpura, un borde de rocas irregulares y una línea de espuma blanca. Dejé la taza, acerqué la silla y metí la mano en la caja de colores. El olor del óleo mezclado con el del mar me despejó la cabeza, como si me quitara un sombrero demasiado apretado. Moví el pincel con trazos cortos, sin intentar pintar bonito, solo siguiendo el ritmo de mi respiración. Unas calles más abajo estaba el mercado de agricultores de fin de semana: verduras frescas, pan, pescado, algunos puestos de artesanías. Bajé con mi bolsa de tela, atravesando la multitud. Los vendedores llamaban a los clientes por su nombre, el aire olía a cítricos y café tostado. Compré un pequeño ramo de flores y doblé hacia un estudio de arte en la esquina, donde un cartel decía: «Clases de pintura, 8, 10 personas, cualquiera puede empezar». El lugar era luminoso, con piso de madera y caballetes formando una U. La maestra, una mujer de cabello plateado y ojos amables, me animó a seguir trabajando los tonos oscuros. «Tiene muy buen manejo del color profundo. No tema a la sombra». Me senté junto a 2 mujeres mayores y una joven recién llegada al pueblo. Pintamos 3 horas casi en silencio. Cuando todos hicieron una pausa, la maestra asintió frente a mi cuadro de la bahía. «No lo aclare más. La quietud del agua ya está lograda». Le sonreí en vez de responder. Al final, varias propusieron ir por pastel a una cafetería cercana. En la mesa junto a la ventana, la conversación giró en torno al alquiler, las medicinas, la gasolina. Escuché,
Y luego dije, si anotan los gastos cada día, con un cuaderno barato, en 3 semanas sabrán a dónde se va el dinero. No necesitan hojas de cálculo, solo una columna de entrada y otra de salida. Me miraron como si acabaran de ver algo simple que siempre habían evitado. Me apunté para organizar una pequeña charla la semana siguiente en la biblioteca, manejar el dinero del hogar en palabras comunes. La sesión fue en una sala tranquila de lectura. Llevé un cuaderno en blanco, unos lápices y un calendario vacío. Hablé sobre dividir los gastos fijos vivienda, servicios y los variables comida, transporte, sobre crear pequeños fondos rotativos entre 3 o 4 personas. Cada mes una recibe, sin intereses altos. Fírmelo en el calendario y pégalo en el refrigerador. Advertí sobre las trampas de los préstamos rápidos. Parecen fáciles, pero salen caros. Juntas hicimos un plan semanal para una de ellas, contando los días de comida y las millas de manejo. Al terminar, se abrazaron no por mí, sino porque entendieron que podían hacerlo solas. Una me tomó la mano y dijo bajito, «Ya me siento más ligera». Esa tarde, en la plaza cerca del muelle, había una exposición de arte local. Las pinturas colgaban de cuerdas, moviéndose con el viento bajo un cielo despejado. Colgué mi cuadro por temporada de viento en la bahía por una versión más pequeña del que tenía en casa. Un hombre de cabello entrecano se detuvo frente a él, las manos en los bolsillos, la cabeza inclinada durante un largo rato. Leyó mi nombre en la tarjeta y asintió. Sus tonos oscuros no son tristes. Le dan base a la luz para salir. Sonreí. Estoy aprendiendo a dejar que la sombra diga poco, pero con certeza. Se presentó como Roberto. Vivía a unas cuadras y solía caminar al amanecer. Mañana, dijo, ¿caminará por el malecón? Sí, podríamos ir juntos. A la mañana siguiente, nos encontramos en la bajada hacia las rocas. En esta época, el mar parecía vidrio oscuro y la luz se quebraba en líneas finas. Caminamos en silencio, oyendo el roce de los zapatos sobre la arena húmeda y el ritmo constante de las olas. Roberto me mostró algunos senderos poco conocidos, donde crecen hierbas marinas bajas y los lobos marinos flotan perezosos. Él me preguntó sobre pintura. Yo le pregunté sobre sus lecturas. Dijo que prefería pocas cosas, pocas voces en casa. Pensé, a veces, lo poco es lo más lujoso que existe. Nos seguimos encontrando varias mañanas por semana. Si uno llegaba tarde, el otro esperaba sentado en un banco de madera, mirando el mar, sin impaciencia, sin promesas, sin etiquetas. Solo una calidez justa, como la segunda capa delgada de pintura sobre un fondo ya seco. Un día, en mi buzón apareció un sobre blanco del Centro de Arte de la ciudad. Dentro, una invitación para participar en una exposición colectiva de paisajes marinos. Puse la carta sobre el escritorio, apoyada en el florero, y me miré en el pequeño espejo del estante. Las canas ya crecían parejas, sin huecos. Toqué mi cuero cabelludo. Se sentía fuerte, suave. Decidí dejarlo al natural, sin cubrir. No para demostrar nada, solo porque ya no quería esconderme. Esa tarde volví temprano y saqué el cuadro inconcluso al porche. La luz inclinada hacía que el agua del lienzo brillara como si tuviera sal real. Oscurecí un poco la esquina izquierda, para que la franja de luz central tuviera espacio para estallar. Desde la calle llegaban el sonido de una bicicleta y las voces de unos niños. Pensé en las mujeres de la biblioteca, en los cuadernos convertidos en hábito, en cómo los números pequeños pueden construir una espalda firme. Pensé en Roberto, dejando su taza de café cada mañana sin hacer sonar el plato. Me sentí en paz. El teléfono vibró. En la pantalla apareció el nombre de Marcos. Dejé que sonara hasta el final antes de contestar. Su voz era baja, sin rodeos. «Mamá, no te llamo para pedir dinero». No dije nada. Esperé la continuación. «Estoy en California unos días. Solo quiero verte 15 minutos. En algún café cerca de tu casa. Necesito decirte algunas cosas». Miré el cuadro, el horizonte cambiando de color, la luz corriendo por el piso. Esperé el tiempo suficiente para que el corazón bajara su ritmo. «Mañana, a las 10», dije,
En la cafetería pequeña de la esquina, la que tiene ventanas al mar. ¿Sabes cuál? Lo sé, respondió. Gracias, mamá. Colgué. Me quedé quieta unos segundos, con el teléfono aún en la mano. Ya nada temblaba dentro de mí. Llevé el cuadro adentro, lavé los pinceles, los dejé secar sobre una toalla, guardé las pinturas. Afuera, la bahía pasaba del azul profundo al gris jade. Me senté, bebí el último sorbo de café ya frío y sentí cómo el amargor se volvía dulce. No sé qué palabras traerá Marcos mañana. Tampoco necesito saberlo. Me sentaré frente a él como esta mañana frente al lienzo, dejando que los colores hablen, que las sombras queden en su lugar, que la luz encuentre su camino. Aquí, junto a esta bahía, he vuelto a aprender a respirar. Y mañana mantendré ese mismo ritmo. Una semana después de la exposición colectiva, estaba dando mi clase de registro de gastos en una página en la biblioteca cuando Rosa llamó. Su voz era baja. Señora, debería ver esta noticia. Abrí el enlace. En la pantalla aparecía el nombre de Alondra, junto a las palabras acusada de fraude en inversiones comunitarias. El artículo era breve. Había creado un club de capital rotativo en redes sociales, prometiendo altos rendimientos y pidiendo dinero por adelantado para asegurar el turno. Varias personas depositaron miles de dólares. En el primer ciclo no hubo ni un centavo de retorno. Una víctima presentó la denuncia, arrastrando a 5 más. La policía local trabajaba con la fiscalía, y la audiencia preliminar estaba fijada para el viernes. Por la tarde, salí de la biblioteca. El viento del mar traía el olor a sal hasta el fondo. Roberto se acercó, me ofreció una chaqueta ligera y me preguntó si quería caminar. Asentí, pero antes de dar un paso, un sedán giró bruscamente hacia la acera. La puerta se abrió. Alondra bajó del auto, el cabello revuelto, el rímel corrido. Miró a su alrededor, como temiendo que alguien tomara fotos, y corrió hacia mí. Señora, jadeó. Tiene que ayudarme. Me están difamando. Solo junté dinero para unas amigas. Entendieron mal. Extendió un fajo de papeles impresos con torpeza. Tengo contratos. No hay nada ilegal. Usted puede hablar con su abogado, hacer una llamada. Solo una llamada. Me quedé inmóvil, sujetando con fuerza la correa de mi bolsa de tela. Roberto se detuvo. Entendió que esa conversación no era para un tercero. Dio un paso atrás, dejando espacio. Alondra continuó, con la voz quebrada. Si me detienen, lo pierdo todo. Sé que me odia, pero yo aún tengo familia. Aún tengo. Puedo devolverlo. Devolveré cada dólar. Solo diga una palabra por mí. Me tomó del brazo y enseguida lo soltó, como temiendo que la apartara. La miré directo a los ojos. Detrás de ella, la bahía brillaba como una franja de plata, empujando pequeñas olas contra la orilla. Formó un grupo en Internet, cobró por adelantado y prometió algo que no tenía. Dije despacio. Lo llamó rotación. Pero giraba con la lengua, no con las cuentas. Usó la confianza de otros como una escalera para trepar su propio muro. No fue así, gritó en voz baja, y enseguida bajó el tono al notar las miradas de los transeúntes. Solo necesitaba un poco de dinero para arreglar mi vida. Cometí un error. ¿Usted nunca se ha equivocado? Muchas veces, respondí. Pero cada error lo pagué con lo que era mío. Usted lo paga con lo que es de otros. Señalé los papeles que sostenía. Eso no es un contrato, es una trampa escrita a prisa. Le temblaban las manos. Los papeles crujieron. ¿Qué quiere de mí? ¿Que me arrodille? Lo haré. Sus rodillas cedieron un poco, las manos apoyadas en la acera. Extendí la mía, antes de que tocara el suelo. No haga un espectáculo en la calle, dije. Guarde un poco de forma para usted misma. Tal vez después la necesite. Alondra se atragantó. Me van a encerrar. No respondí de inmediato. Las imágenes de las mujeres de la biblioteca cruzaron por mi mente. Sus manos ásperas, las uñas descascaradas, los cuadernos delgados sobre la mesa. Confiaron en alguien porque esperaban un atajo. Ese atajo se llamaba Alondra. Tragó en seco. Solo llame a David Hernández. Dígale que me ayude. Sé que puede hacerlo.
Inhalé y exhalé despacio, dejando que las palabras cayeran en su sitio. David es mi abogado, no el trapeador de los desastres ajenos, dije. Y si de verdad quiere enmendar, empiece por quedarse sola frente a lo que hizo. Alondra apretó los labios, los ojos llenos de lágrimas. ¿Ni un poco de compasión? Negué levemente con la cabeza. La compasión es lo más barato que tengo, pero no la llevo a los lugares equivocados. Enderecé la bolsa sobre mi hombro y afirmé el peso sobre ambos pies. Ese es el precio que le corresponde pagar. Retrocedió un paso, como si el viento la empujara. Por un instante, volví a ver a la joven de aquella noche en West Village, llegando tarde, disculpa corta, sonrisa en la frecuencia justa. Ahora esa capa de pintura se había caído. Se pasó la mano por el rostro, corriendo aún más el rímel. Giró medio cuerpo, luego volvió. Recordaré sus palabras. Recuérdelas para no repetir, respondí, no para odiar. No dijo nada más. Subió al coche, cerró la puerta de golpe, encendió el motor y se perdió entre el tráfico de la tarde. El ruido del auto se disolvió pronto en el sonido del mar. Roberto se acercó, se colocó a mi lado sin preguntar. Caminamos despacio hacia el malecón. El sol poniente alargaba nuestras sombras sobre la piedra, dejando entre ambas un pequeño espacio suficiente para respirar. Esa noche, el periódico local publicó la actualización. La fiscalía había formalizado los cargos y el tribunal fijaba la fecha de audiencia. Dejé el teléfono sobre la mesa y abrí la ventana. El viento salado pasó sobre el autorretrato que se secaba. Tomé el pincel y tracé una línea fina en la esquina del ojo, no para endurecerme, sino para que la luz de mañana tuviera dónde sostenerse. Allá afuera, la marea seguía su calendario. Las personas también. Quien no aprende el suyo, termina viviendo según el reloj de otros. Yo ya no tengo tiempo para relojes así. La cafetería pequeña daba directamente a la bahía de Monterey. La tarde era suave, como una manta de algodón tendida al sol. La luz caía en cuadros sobre la mesa de madera junto a la ventana. Llegué 10 minutos antes, pedí un café negro caliente y puse un sobre delgado sobre el borde de la mesa, manteniendo una esquina con los dedos para que no se resbalara. El sonido de las olas afuera marcaba el ritmo como un reloj de ciudad, ni rápido ni lento. Marcos entró justo a la hora. Llevaba una chaqueta ligera, el cuello de la camisa un poco arrugado. Estaba más delgado, con los pómulos marcados y un halo azul bajo los ojos. Al verme, se detuvo un instante y luego se acercó para sentarse frente a mí. El olor del viento marino se aferraba a su ropa. Puso las manos sobre los muslos, entrelazadas, y dijo: «Lo arruiné todo». No respondí. Esperé. El mesero se acercó y dejó frente a él un vaso de agua. Marcos miró el mar un segundo y volvió a hablar. Después de aquel día, todo lo que creí que era mío se fue más rápido de lo que imaginé. El proyecto se quedó sin fondos. La gente se retiró. Los amigos, de pronto, ocupados. Me mudé del departamento, tomaba el camión para ir a trabajos temporales. Por las noches, escuchaba el aire acondicionado y sabía que dormía en el cuarto de otra persona. Se detuvo, acomodó el puño de la camisa. No lo digo para que me compadezcas. Lo digo para ponerle nombre a lo que siento. Se llama vacío. Seguí en silencio. Marcos asintió, como para afirmarse. Te culpé más tiempo del que admití, que eras dura, que me controlabas, que no me dejabas respirar. Pero la verdad es que desprecié lo correcto. Elegí los atajos, elegí a los que decían lo que quería oír. Pensé que el dinero podía convertirse en cimiento por sí solo, pero resulta que el dinero no enseña nada a quien no quiere aprender. Empujé el vaso de agua hacia él con un leve gesto. Marcos bebió un sorbo. Valeria se fue en cuanto ya no tuve nada que valiera la pena esperar. Alondra ya no tenía nada que decirme, salvo lo que repetían los papeles. Pensé en llamarte muchas veces, pero sabía que aún no tenía el lenguaje para hablarte como un adulto. Alzó la vista. Hoy sí puedo. Puse la palma sobre el sobre y lo llevé al centro de la mesa. Aquí dentro, dije, hay una lista de centros de formación profesional cerca de donde vives. Reparación eléctrica básica,
gestión de almacenes, mantenimiento de edificios. Algunos ofrecen empleos por turnos, horarios flexibles. También hay un curso gratuito de finanzas personales, los martes por la noche. No requieren pasión, solo horario y disciplina. Deslicé el sobre hasta su mano. Sin tarjeta, sin cheque. Marcos apoyó 2 dedos en el borde del sobre y guardó silencio un momento. Entiendo, dijo. No me das dinero, me das una escalera. Asentí. La escalera no empuja a nadie hacia arriba, solo está ahí para quien quiera subir. Nos quedamos quietos, escuchando el ruido de la máquina de café en la barra, las voces de una pareja mayor hablando de su jardín. «¿Puedo pedirte algo más?», dijo Marcos en voz baja. «Voy a rentar un cuarto con 2 personas más para dividir gastos. Ellos quieren una referencia. No te estoy pidiendo que firmes. Solo, ¿podrías escribir que soy alguien confiable para pagar a tiempo?». Lo miré a los ojos. «Puedo escribir. Esta persona ha decidido empezar de nuevo. La confianza. Tendrás que sembrarla tú». Él asintió. El borde de su boca tembló un poco, luego se calmó. Cayó entre nosotros un silencio justo, ni largo ni incómodo. En el mar, una lancha cruzó dejando una línea blanca que pronto se deshizo. Marcos la siguió con la mirada, la mano aún sobre el sobre. «Voy a intentarlo», dijo. Sin promesas, sin dramatismo. Solo esas 2 palabras. «Bien», respondí. «No lo llames perdón, llámalo comenzar de nuevo». Me levanté primero. Él también. Salimos. El viento pasó rozando mi cabello canoso, con un sabor salado, como una respuesta que no necesitaba pronunciarse. Frente a la puerta del café nos detuvimos, sin abrazos, sin compromisos. Solo 2 personas de pie en la luz de la tarde, cada una guardando su propio camino. «Cuídate», dije. «Sí», contestó, y tomamos direcciones distintas. De vuelta en mi pequeño estudio en la colina, abrí las ventanas para que el viento del mar entrara y tocara las cortinas como una mano conocida. Monté el caballete. El nuevo autorretrato descansaba contra la pared, el trazo aún húmedo en la esquina del ojo. Lo colgué del gancho de hierro y di 3 pasos atrás para mirarlo. La mirada en el cuadro era serena. El cabello plateado, claro, sin peinarse demasiado. Tomé un pincel fino y con tinta negra escribí una sola palabra bajo el marco: dignidad. Lavé los pinceles, los sequé y me senté. Una franja de luz tardía llenó la habitación, alargando las sombras sobre el piso. No pensé en fiestas ni en frases pasadas. Pensé en mañana, la clase de pintura por la mañana, la charla por la tarde. Pensé en Marcos sosteniendo el sobre, sin desviar la mirada. Pensé en la escalera. La noche cayó despacio, como si la ciudad quisiera darme tiempo para fijar cada trazo del cuadro. Encendí la lámpara de mesa y sombreé suavemente una zona bajo el pómulo, no para parecer más vieja, sino para que la luz tuviera dónde resaltar. Las olas seguían su ritmo afuera, sin privilegios para nadie. Sonreí y añadí unos puntos blancos en la oreja, pequeños alfileres que mantenían la vida dentro del marco. A la mañana siguiente desperté antes del reloj. El cielo era color leche, el horizonte, una línea fina como hilo. Preparé café y me quedé junto a la ventana mirando el mar iluminarse. Los primeros rayos cubrían el agua con una película metálica. En mi mente surgió una frase, no un lema, sino un camino ya claro. Amar no significa permitir que otros te pongan precio. La justicia empieza por conservar la propia dignidad. Bebí un sorbo y sentí cómo el amargor se volvía dulce al final de la lengua. En el caballete, el autorretrato me devolvía la mirada, en silencio. Tomé el pincel, lo apoyé sobre el lienzo, sin temblar. Ya había elegido la paleta para el resto de mi vida, y la mezclaría yo misma, capa por capa, sin pedirla prestada. La historia que acabas de escuchar es una obra de ficción, pero cada respiración de esa mujer, cada vez que su mano rozó su cabeza rapada, contiene una verdad innegable. A veces, para conservar la dignidad, hay que atreverse a permanecer bajo la luz, incluso cuando esa luz revela todas las heridas. No con rabia, sino con lucidez. No con represalias, sino con disciplina, con la fe de que la verdad no necesita gritar, solo ser dicha,
en el momento justo. Los nombres y detalles han sido modificados para proteger la identidad de quienes podrían ser reconocidos. No contamos esta historia para glorificar la venganza, sino para recordar que hay personas madres, mujeres que alguna vez fueron vistas como frías, que han defendido lo correcto con constancia y con manos que saben trabajar. Si alguna vez te llamaron cruel solo por atreverte a poner límites, por insistir en lo que es correcto, recuerda, eso no es dureza, es dignidad. Y si crees que la justicia no se mide por los aplausos del público, sino por el instante en que cierras una puerta sin agachar la cabeza, comparte este video. Tal vez alguien allá afuera necesite un motivo para levantarse, para empezar de nuevo, para mantener en pie su espíritu ante el viento. No olvides suscribirte al canal, porque aquí cada historia es una disección silenciosa pero precisa, que abre la falsedad, extirpa la debilidad y cose la confianza, para que el corazón aprenda a latir despacio, con firmeza no por odio, sino por la verdad, y por una dignidad que no se compra. En la pantalla final, te dejamos dos historias más de personas que parecían haberlo perdido todo, solo para conservar lo único que aún tenía valor, el respeto por sí mismas. Créeme, no solo las verás, las sentirás en cada latido de tu propio corazón.